Muy bien, buenas tardes. Nos volvemos muchos de vosotros a ver después de esta mañana en el balance, que ha sido un balance agitado, el que hemos hecho de este año 2015 para el 2016. ¿Oís bien? Sí, yo creo que sí, ¿no? Bueno, tenemos la ocasión, porque nos lo propuso él y yo creo que es una tradición que siempre Ferran nos ha ayudado. Tenemos aquí con nosotros Ferran Tarradellas, que como sabéis, yo creo que la mayoría ya los conocéis, es el representante de la Comisión en Barcelona, ha conseguido un puesto allí en su sitio estupendo, y también ha sido jefe de gabinete del comisario de Energía en su momento, de Peebles, por tanto conoce mucho este mundo y siempre le utilizamos como club, en el buen sentido de la palabra, para cuando estas comunicaciones o directivas o cualquier otro documento de la comunidad, pues que presente cómo está o que busque alguna relación allí para poder hacerlo, y él se ha ofrecido ahora en este caso. Ha tenido que ser hoy, un poco veis que hemos hecho dos cosas el mismo día porque era cuando le podía hacer sobre estas nuevas propuestas y documentos de la Comisión de Estrategia de Seguridad, que fundamentalmente son 3 de gas, como él me decía, de GNL, y una de refrigeración y calefacción, ¿no? Y bien, yo a Ferran ya os he dicho su trayectoria, el funcionario de la comunidad, ¿no? Toda la vida, es de origen periodista, con lo cual hace muy bien todas estas cosas de presentaciones. Aquí también no solo nos facilita el mundo de la Comunidad Europea, sino que también es ponente en muchas de las charlas que damos y siempre con muy buenas notas, ¿no? O sea que le tenemos en gran estima y le damos en él las gracias por este esfuerzo de la comunidad de hacer divulgación y de estar a vuestra disposición para lo que queráis preguntarle. Así que yo le dejo a él, que tiene una presentación, y luego pues le podéis preguntar lo que os creáis oportuno, ¿no? ¿Hacemos 45 y 15 de preguntas Más o menos. sí? Más o menos. Perfecto. Muy bien, pues en primer lugar, muchas gracias Arcadio y muchas gracias al Club de la Energía por acoger siempre a la Comisión Europea cuando quiere presentar las proposiciones legislativas o otras que hacemos. Nosotros creemos que es muy importante que cada vez que hacemos una proposición esto llegue a la gente que le va a afectar estas proposiciones legislativas. Obviamente, todo lo que tiene que ver con el sector de la energía, España tiene una cosa que ningún otro Estado miembro de la Unión Europea tiene, que es el Club de la Energía, donde se engloban pues todos los sectores energéticos, de nuclear a las renovables, el gas, petróleo, carbón, etcétera. Esto, insisto, es una cosa que es única, que causa gran admiración en el resto de la Unión Europea, y para nosotros este es el escenario natural donde podemos hacer nuestras presentaciones. Y además ahora estoy viendo que el interés no solamente es entre la comunidad española, sino que es internacional, porque aquí tengo a mi buen amigo y paisano de la embajada francesa, que viene también un poco a ver qué es lo que dice. Y si no me equivoco, tenemos a nuestra amiga de los Estados Unidos también, que ha venido, la veo allí, Hélène, de Brasil, etcétera. O sea que, muy bien. Lo cual siempre es importante. Antes de empezar a hacer la presentación en sí misma, quería hacer un poco de publicidad de esta gran publicación, que seguro que todos tenéis en vuestra mesita de noche, pero si no la tenéis en esta ocasión vale la pena hacerlo. Hay muchísimos artículos interesantísimos. Así hojando he visto uno que se llama sobre la Unión Energética y el Plan Juncker. Todos los que estáis trabajando en infraestructuras, vale la pena que leáis este artículo porque realmente es muy interesante. De Vicente López Ibor, efectivamente. Entonces, eso es lo que quería decir. Entonces, el primer artículo es un artículo del comisario Miguel Arias Cañete en persona. Yo creo que vale la pena que lo leáis porque muchas de las cosas que voy a presentar aquí las explica el comisario mejor de lo que lo voy a hacer yo mismo. Pero como podéis ver, aquí hay mucha literatura y muy buena. A pesar de que hay mucha cantidad, yo creo pondría el acento sobre todo en la cantidad. Bien, lo que he venido a presentar aquí hoy es el reglamento, el paquete de medidas sobre la seguridad de aprovisionamiento energético en general, pero sobre todo seguridad de aprovisionamiento de gas, que se presentó en Bruselas hace un par de semanas. Lo presentaron conjuntamente el vicepresidente Šefčovič y el comisario Miguel Arias Cañete. Creemos que es un documento particularmente importante.
quería explicar un poco el porqué de esta publicación. Nosotros, cuando digo nosotros, el equipo que estábamos antes en el Departamento de Energía con el comisario Piebalgs, sufrimos dos crisis referentes al gas muy graves, que fueron las crisis de interrupción del suministro de gas ruso en el año 2006 y en el año 2009, que tuvo consecuencias bastante dramáticas para muchas familias en países que dependían en un 100% del gas ruso, como por ejemplo en Bulgaria o en Eslovaquia, donde de repente, en pleno mes de enero, cuando el frío era más intenso, se encontraron sin suministro de gas. En aquella ocasión, todos los Estados miembros dijeron que se tenían que tomar medidas para que eso no volviera a suceder, y de hecho, desde entonces se tomó una serie de medidas que probablemente han evitado que haya habido desde entonces otra crisis de estas dimensiones. Entre las medidas que se tomaron en ese momento fue el Reglamento de Seguridad de Suministro del 2010. Es un reglamento que ya hemos comentado aquí en el Club de la Energía. Estuvo, si no me equivoco, uno de los reporters del Parlamento Europeo, Alejo Vidal Quadras, que fue quizá el que impulsó más que este reglamento llegara a buen puerto. Pero también hemos hecho un esfuerzo bastante grande para mejorar la interconectividad de las infraestructuras de gas, sobre todo de oeste a este y de norte a sur. Hemos generalizado el uso inverso del flujo de gas en la mayor parte de infraestructuras que tenemos actualmente. Y hemos introducido normas para el uso de la red que eviten la congestión en la infraestructura transfronteriza, de manera que cuando haya necesidad de dirigir gas hacia un país que tenga problemas, pues podamos hacerlos llegar hasta ellos. Como decía, estas medidas que se han tomado desde el 2009 hasta hoy en día, en el 2016, en los últimos 7 años, creemos que han permitido mejorar mucho la seguridad de aprovisionamiento energético de gas en todos los países, incluidos los que más sufrieron en aquella ocasión. Sin embargo, ahora volvemos con otro paquete de medidas para mejorar la seguridad de aprovisionamiento de gas. ¿Por qué hemos hecho esto? Bien, cuando en el mes de febrero del 2015 presentamos el proyecto de Unión Energética, una de las dimensiones que considerábamos que era más importante era la primera que veis en esta gráfica, que es la de mejorar la confianza, la solidaridad en la seguridad de aprovisionamiento energético. Y esto era así porque, a pesar de todo, los riesgos para la seguridad de aprovisionamiento de gas en particular, aunque se han reducido sustancialmente con las medidas que he explicado hace un momento, no han desaparecido completamente. Por el 10º año consecutivo, la Unión Europea necesita importar más de la mitad de la energía que consume. Las tensiones políticas en nuestras fronteras, recordemos lo que está pasando en Ucrania en este momento, pero también lo que está pasando en otras partes del mundo, lo que está pasando en Siria, por ejemplo, nos recuerdan que las dificultades geoestratégicas que pueden afectar a nuestro aprovisionamiento no han defendido. Eso no quita que nuestro compromiso hacia un cambio energético, hacia una energía menos dependiente de los combustibles fósiles no haya desaparecido. Al contrario, creemos que va a continuar. Veréis que en el paquete de medidas que hemos presentado ahora hay un paquete de medidas que tiene mucho que ver con la eficiencia energética, y esto no es por casualidad. Cada vez que aumentamos un 1% nuestra eficiencia energética, reducimos nuestra dependencia de importaciones de gas del 2,6%. Esta es una cifra que yo creo que vale la pena repetir, porque nos da una idea que el invertir en eficiencia energética es eficiente no solamente desde un punto de vista de seguridad de aprovisionamiento, sino también desde un punto de vista económico. Dicho esto, es obvio que no podemos pasar de un mix energético muy dependiente en los combustibles fósiles hacia un mix energético mucho más dominado por las energías renovables de la noche a la mañana, y que todos los expertos consideran que el gas puede ser el puente entre las energías fósiles y las renovables, y que de hecho el gas seguirá siendo una parte importante en nuestro mix energético, incluso una parte creciente hasta el 2030. Eso no quiere decir que nuestra estrategia sea utilizar más gas, sino utilizar el gas de manera más inteligente a lo que habíamos hecho hasta ahora.
Vamos a hacer un pequeño análisis de cuál es la situación del sector del gas en este momento en la Unión Europea. Si os fijáis en esta gráfica, en la parte de abajo podemos ver lo que es la producción de gas en la Unión Europea, que en el 2013 era aproximadamente el 34% del consumo interior de gas, pero como se ve en esta gráfica, irá decreciendo paulatinamente, reemplazado en cierta medida con nuevas formas de gas, como los gases no convencionales o con el biogás que se pueda producir a nivel local. Y el hecho de que nuestra producción sea decreciente, incluso con nuestros objetivos del 40% de la reducción de emisiones de CO2, el 27% de energías renovables en el mix final y el 27% de eficiencia energética, en los dos escenarios que vemos, en el PRIMES y en el escenario de la Agencia Internacional de la Energía, vemos que nuestro consumo de gas y nuestra dependencia exterior se mantendrá más o menos estable. De hecho, en el 2013 nuestra dependencia exterior del gas era del 65%, que es un incremento sustancial comparado con el 43,3% que teníamos en 1995, es decir, es un incremento del 50% respecto a ese periodo. Y de estas importaciones, el 39% del gas viene de Rusia, el 30% viene de Noruega y un 13% viene de Argelia. Si vemos por países cuál es la dependencia del gas, veremos que de aquí al 2030 tendremos bastantes países que son un 100% dependientes del gas exterior, entre otros el nuestro, pero no son los únicos, es decir, los únicos que se salvan un poco a nivel de dependencia exterior serían Dinamarca y Holanda, que son exportadores netos. Incluso Gran Bretaña, que hasta ahora era un exportador de gas, se ha convertido en un importador neto. Rumanía es quizá el país que tiene menos dependencia, porque sabéis que tiene un mix energético que no es muy dependiente en el gas, pero el resto de países son dependientes del gas en una gran proporción. Muchos de estos países son dependientes de un único proveedor de gas. De hecho, de los 28 países de la Unión Europea, hay 6 que tienen como único proveedor Rusia, que son los que tendrían el color más claro. Desde luego estamos haciendo esfuerzos para que esto no sea así, y si miráis nuestras previsiones de aquí al 2022, nuestro objetivo sería que todos estuvieran en el color de que tuvieran como mínimo 2 proveedores de gas, ya fuera a través de gas natural licuado o a través de un gaseoducto que viniera de otro país. Y si vemos el porcentaje de dependencia del gas en el mix energético final, es decir, en el mix primario de productos energéticos, veremos que hay países que tienen, la importancia del gas es creciente, y es muy posible que sea más creciente todavía en el futuro si conseguimos avanzar en el proceso de descarbonización del sector del transporte, que es dependiente del petróleo en más de un 90%, y lo que nos gustaría a nosotros es ir avanzando hacia la introducción del gas natural, por ejemplo, en sectores como el transporte marítimo, incluso el transporte por carretera, y la electrificación del transporte de vehículos privados puede tener como consecuencia también un aumento del gas para la generación de electricidad que se puede utilizar después para el vehículo eléctrico. Esta es un poco la foto fija del sector del gas en la Unión Europea y de la importancia que tiene nuestra seguridad de aprovisionamiento, y por tanto hemos tenido que tomar una serie de medidas en esa primera dimensión de la Unión Energética, que sería el utilizar la solidaridad para mejorar la seguridad de aprovisionamiento. Lo que voy a hacer ahora es poner el reloj en marcha, porque si no voy a llegar tarde, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué es? Tengo un reloj ahí también. Además con manecillas y todo. Esto tiene un encanto que no tienen los relojes digitales. Muy bien. ¿Qué es lo que presentamos, o qué es lo que acabamos de presentar, qué es lo que ha adoptado la Comisión
en este paquete de seguridad de aprovisionamiento energético. Han habido 4 medidas, 2 son medidas legislativas, una actualización del reglamento de seguridad de suministro de gas y una decisión sobre la transparencia en los acuerdos intergubernamentales referidos al gas. Y luego hemos presentado 2 estrategias, una estrategia sobre el gas natural licuado y otra estrategia y el almacenamiento de gas y otra estrategia sobre el sector de la calefacción y la refrigeración. Voy a centrar mi presentación sobre todo en la principal proposición legislativa, que será el nuevo reglamento, o sea, la actualización del nuevo reglamento de seguridad de aprovisionamiento de gas, que, como digo, se basa bastante en el reglamento que se aprobó en el 2010 después de la crisis del gas con Rusia del 2009. Por eso me gustaría que repasáramos un poco qué es lo que proponía el reglamento de seguridad de aprovisionamiento de gas del 2010. Básicamente, como he puesto aquí en el título, ese reglamento de seguridad de aprovisionamiento de gas del 2010 derogaba una directiva del 2004, la directiva 67 del 2004, que había creado, por ejemplo, el grupo de aprovisionamiento de gas. ¿Qué es lo que hacía esta directiva en el 2010? Bien, establecía unos estándares de seguridad por cada Estado miembro, aseguraba el aprovisionamiento de gas en caso de que se aplicara el criterio N-1, es decir, que la principal infraestructura de aprovisionamiento de gas de un país fuera inoperativa. Esa infraestructura podía ser una terminal de gas natural licuado, podía ser un depósito de almacenamiento de gas. En la mayor parte de los casos se trataba de un gaseoducto que de repente no funcionara. Y esa directiva también garantizaba la protección de los consumidores vulnerables en periodos extremadamente fríos o en picos de demanda. Esto se introdujo evidentemente porque durante la crisis del gas del 2009 vimos que había familias en Bulgaria, por ejemplo, que no podían dar de comer comida caliente a sus hijos en pleno mes de enero, ¿no? Yo no digo que se pudieran calentar en casa. El reglamento establecía que se hicieran estudios de impacto y planes de contingencia basando en los estándares N-1, es decir, de la interrupción de la infraestructura principal, que se tomaban medidas preventivas para cumplir con estos estándares, que se establecieran planes de emergencia para hacer frente a las situaciones de crisis y establecía la posibilidad de cooperar a nivel regional y establecer, si se estimaba necesario, planes de emergencia a nivel regional, es decir, entre varios países del conjunto de la Unión Europea. Esto es lo que se aprobó en el 2010 y, como he dicho al principio de la presentación, es una directiva, un reglamento que ha mejorado mucho la seguridad de aprovisionamiento energético, pero creemos que hay que profundizar en ese reglamento. ¿Qué es lo que introduce la nueva propuesta de seguridad de aprovisionamiento energético comparado con el reglamento del 2010? Bien, introduce por primera vez un principio de solidaridad según el cual, como último recurso, los Estados miembros vecinos podrán asegurarse que el gas suministrado a los hogares o servicios públicos esenciales, pongamos por caso hospitales, residencias de ancianos o pequeñas y medianas empresas muy vulnerables, tengan prioridad en el caso de una crisis severa. Para entender esto, lo que quiere decir es que en caso de una crisis grave a nivel regional o a nivel europeo, los clientes protegidos de otro Estado miembro tendrán prioridad sobre los clientes no protegidos del Estado miembro donde está su compañía de gas. Dicho de otra manera, los acuerdos interrumpibles pasarán a un segundo plazo para garantizar el suministro de las personas, incluso de un país que no es el propio de la compañía que suministra el gas en ese momento, según el Plan de Seguridad de Aprovisionamiento Energético. En segundo lugar, la directiva propone un cambio en el enfoque nacional para abrirse a un enfoque regional en el diseño de las medidas de seguridad de suministro. Si recordáis lo que decía de la directiva del 2010, la posibilidad de hacer planes de contingencia o planes preventivos a nivel regional estaba abierta,
pero ahora vamos a hacer que esa necesidad de trabajar a nivel regional sea obligatoria, por muchas razones, porque es obvio que hay veces que un Estado miembro solo no puede hacer frente a un problema de seguridad de suministro energético. Pongamos por caso Eslovaquia. Eslovaquia solamente depende del suministro del gasoducto que viene de Ucrania. Si hay otra crisis entre Ucrania y Rusia, Eslovaquia dependerá no de Ucrania en este caso, sino de los países vecinos que le puedan aprovisionar el gas. Si no hay una dimensión regional, por más buena voluntad que pueda poner el Estado eslovaco, sus clientes vulnerables no estarán protegidos. Es decir, que hace falta hacer un enfoque regional en el diseño de medidas de seguridad de suministro que garantice la mejor coordinación entre los Estados miembros, incluyendo una evaluación más precisa de los riesgos comunes, la posible respuesta a crisis simultáneas y el análisis de los recursos disponibles a nivel regional para aplicar esta cláusula de solidaridad. Esto ayudaría a aumentar la eficacia de las medidas de seguridad de suministro y también a reducir los costos para los consumidores y también para las compañías. Es decir, si un Estado miembro tiene que tomar solo todas las medidas de seguridad de aprovisionamiento, le saldrá más caro que si lo hace en cooperación con los países de su región, si ya tienen estas infraestructuras hechas. En tercer lugar, refuerza la cooperación con los vecinos de la Unión Europea. Es decir, el reglamento de seguridad de aprovisionamiento energético se abre a todos los países del espacio económico europeo. Eso ya era el caso en la directiva, en el reglamento del 2010, pero también a los miembros de la Comunidad de la Energía, que para los que no sepan lo que es la Comunidad de Energía, es un tratado que se firmó en el 2005 y que permitía a países terceros, candidatos o no de la Unión Europea, a aplicar la misma legislación energética de la Unión Europea en sus Estados miembros y que de facto formaban parte de la Unión Europea de la Energía. Pues se produce medidas para ayudar también a estos países. Vamos más allá de nuestras fronteras. Esto en la zona de los Balcanes es absolutamente indispensable, porque la seguridad de aprovisionamiento que pueda tener Grecia también depende de la que pueda tener Macedonia o la que pueda tener Serbia. Lo mismo pasa con Bulgaria y Rumanía. Es decir, todo está interconectado, es lógico que entren dentro del mismo paquete. Y en cuarto lugar, propone medidas de transparencia adicionales para cierta seguridad en los contratos de suministro que tendrán que ser notificados automáticamente por las empresas de gas natural a la Comisión Europea y a los Estados miembros en el momento de su celebración o modificación, es decir, antes de su firma. Eso no vale para todos los contratos, se lo explicaré un poco con más detalle después. Es decir, esto se trataría para contratos de duración de más de un año y que tengan un impacto de más del 40% de la capacidad del mercado al que hace referencia. Es decir, si son contratos de seguridad de aprovisionamiento pequeños, no es tan importante, pero si son contratos que puedan afectar al 40% del mercado, eso puede tener un impacto en la seguridad de aprovisionamiento. Se tiene que notificar a la Comisión Europea, que vigilará, en primer lugar, o sea, los tendrá en cuenta a la hora de establecer los planes preventivos y los planes de contingencia en caso de crisis, por un lado. Es decir, los utilizaremos para hacer el assessment, ¿no?, de los riesgos que hay, pero por otro lado también mirará si está en consonancia con la legislación europea del mercado interior de la energía. ¿Cómo son establecidas las regiones? Bueno, estas son las regiones que proponemos nosotros. Obviamente puede cambiar. Como sabéis, la Comisión tiene el monopolio de la iniciativa legislativa, pero esto luego va al Parlamento y al Consejo. Si los Estados miembros consideran que se pueden crear otro tipo de regiones que vayan mejor, pues nosotros estaremos muy interesados en conocer su punto de vista y somos flexibles para modificar estas regiones. ¿Cómo hemos escogido nosotros los criterios para identificar las regiones en las que valdría la pena que se ejerciera esta cooperación en la seguridad de aprovisionamiento de gas? Bueno, en primer lugar está el nivel de interconexiones, así como el nivel de maduración del desarrollo del mercado.
Hemos querido, evidentemente, que el número de Estados miembros por región fuera limitado. No podemos hacer regiones de 10 Estados miembros, pongamos por caso. Luego también hemos identificado que esos mercados tengan sentido a la hora de ayudarse mutuamente en caso de interrupción del suministro. Y después hemos creado subgrupos dentro de los grupos regionales que ya habíamos identificado en el Reglamento de Infraestructuras Transeuropeas del 2013. Es decir, que no queríamos que fueran regiones demasiado grandes para la revisión de del Reglamento de Seguridad de Aprovisionamiento de Gas. También vemos, como decía, la posibilidad de que podamos modificar estas regiones en función de las ideas que puedan venir del Parlamento Europeo o del Consejo. Por supuesto, si tienen ustedes alguna idea de cómo podemos mejorar estas regiones, pues la Comisión será receptiva a cualquier idea que pueda venir de la sociedad civil, de la industria, de los consumidores, de quien sea. ¿Cuál será el papel de los Estados miembros en el nuevo reglamento? Bueno, por un lado, los Estados miembros tendrán que preparar valoraciones de riesgos, planes de acción preventivos y planes de emergencia en caso de interrupción del suministro, y tendrán que ponerlos al día cada 4 años. Lo que hará la Comisión será crear unos modelos, unos templates, ¿no?, como decimos nosotros, estándares con los que cada una de las regiones tendrá que presentar sus planes. Tendrán que ponerse de acuerdo en los arreglos técnicos y legales para aplicar el principio de solidaridad al que me refería al principio de mi presentación. Es decir, de qué manera se puede proteger a los consumidores vulnerables. Se tendrá que definir estos consumidores vulnerables. Luego los Estados miembros tendrán que construir las infraestructuras con doble flujo, ¿no?, flujo bidireccional, especialmente en los trozos transfronterizos, aunque en circunstancias justificadas los Estados miembros pueden pedir una derogación a la hora de hacer una infraestructura transfronteriza que no tenga la capacidad de invertir el flujo, si no hay una necesidad de que se pueda invertir. Finalmente, como decía, las compañías nacionales de gas tendrán que notificar a los Estados miembros y a la Comisión cualquier contrato que tenga un impacto sobre la seguridad de aprovisionamiento, que, como decía antes, se refiere a contratos que afecten al 40% del mercado en cuestión y que tengan una duración de más de un año. ¿Cuál será el papel de la Comisión Europea? La Comisión tendrá un rol de supervisión y coordinación con los Estados miembros. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, en primer lugar, nos aseguraremos que las medidas que los Estados miembros tomen bajo el Reglamento de Seguridad de Aprovisionamiento Energético no vayan en contra de la legislación del mercado interior de la energía, porque nosotros consideramos que el mercado interior de la energía también tiene una dimensión de seguridad de aprovisionamiento energético, como veremos después. En segundo lugar, organizaremos un ejercicio de revisión, de peer review, es decir, que unas regiones se analicen a las otras, para ver que los planes preventivos y los planes de emergencia sean correctos a nivel regional, donde sea necesario mejorar estas medidas. La Comisión hará las proposiciones necesarias a los Estados miembros, a unos u otros, para que mejore la seguridad de aprovisionamiento energético. Y si las recomendaciones de la Comisión no se aceptan por los Estados miembros como recomendación, puede incluso imponerlas a nivel obligatorio por parte de la Unión Europea sobre los Estados miembros. Vamos a revisar también las medidas preventivas que no estén basadas en el mercado antes de que entren en vigor, para asegurarnos de que tampoco tienen un efecto negativo en el desarrollo del mercado. La Comisión puede exigir la rectificación de estas medidas
cuando puedan tener un impacto negativo en las condiciones del mercado en cuestión o que puedan tener un impacto negativo en la seguridad de aprovisionamiento de otros países que no sean el país que ha tomado las medidas en cuestión. Y finalmente la Comisión Europea también presidirá y convocará cuando se considere oportuno el grupo de coordinación de gas, el Gas Coordination Group, que como sabéis es el grupo que pone en común reguladores, industria, consumidores para cuando hay crisis de gas. En las crisis del 2006 y del 2009 tuvieron una función muy importante. La Comisión Europea puede convenir la reunión del Gas Coordination Group cada vez que considere que es importante su activación. ¿Cómo funcionará la aplicación de este reglamento en caso de que haya una crisis de gas? El principal objetivo del reglamento es evitar que haya crisis de gas. Es decir, que las medidas que se toman tendrían que tener como efecto que no haya crisis de gas. Es decir, que si hay una interrupción de una de las infraestructuras principales, el N-1, hubieran en vigor las medidas necesarias para que esa crisis no se produjera y que el suministro de gas pudiera llegar por otro lado. Hay veces que las interrupciones de suministro afectan a muchos países a la vez y la dimensión de la crisis no es simplemente nacional, sino que puede ser regional o incluso europea, y en esos casos se tienen que tomar medidas adicionales. Pero como veis en la diapositiva esta, las primeras medidas que se tomarán serán medidas de mercado. Es decir, si hay un proveedor que nos suministra, esta es una oportunidad de negocio para los otros proveedores que pueden conseguir vender el gas que el proveedor principal no va a vender en ese momento. Esto lo vimos claramente en la crisis del 2009. En la crisis del 2009, con las reservas de gas al máximo nivel, se interrumpió el aprovisionamiento de gas ruso, pues todos los otros proveedores de gas dijeron: aquí tenemos un magnífico momento para vender gas. Recuerdo que en el 2009 el barril del petróleo estaba por encima de los $140, con lo cual el precio del gas indexado al precio del petróleo estaba por las nubes, o sea que era una oportunidad de negocio como no se había presentado en la vida. Gazprom perdió 2.000 millones de euros, probablemente en torno de eso en la crisis del 2009. Esos 2.000 millones los vendieron otras compañías que gracias a ese mecanismo pudieron vender el gas. Por tanto, si se puede solucionar el problema de aprovisionamiento con mecanismos de mercado, mucho mejor. Dejaremos que sean los operadores privados los que hagan frente a la crisis. Si eso no fuera suficiente para asegurar el aprovisionamiento de gas, sobre todo de los clientes más vulnerables, se activarán los planes de emergencia que cada Estado miembro haya decidido para asegurar el aprovisionamiento de gas. Si con eso no hubiera suficiente, la situación se empeorara y hubiera riesgo para los consumidores vulnerables, se aplicará el principio de solidaridad al que me refería anteriormente, en las condiciones que hayan acordado los miembros de la misma zona geográfica, y se dará prioridad a los consumidores vulnerables sobre los otros consumidores. Y si la crisis es regional o de dimensión europea, la Comisión actuará el grupo de coordinación de gas y se coordinará la ayuda a los países afectados o a los países terceros, como decía, de la Comunidad de la Energía o de otros países que se hayan visto en problemas. Si el reglamento de seguridad de aprovisionamiento de gas se aprueba, pediremos a los Estados miembros que en el mes de marzo del 2017, hagan una notificación de los consumidores que consideran consumidores protegidos. A partir del septiembre del 2018 se tendrá que haber completado la evaluación de riesgos, y en la base de esta evaluación de riesgos haríamos en noviembre del 2018 una simulación a nivel europeo de escenario de crisis que nos permitiría hasta en marzo del 2019 el desarrollo de los planes de prevención y de acción, incluida el desarrollo de las infraestructuras necesarias para asegurar el aprovisionamiento energético. Perdón, no he apretado el botón. Esto sería el marzo de 2017, septiembre de 2018, evaluación de riesgos, noviembre del 2018, simulación a nivel europeo de los escenarios de crisis, y en marzo del 2019, la presentación de los planes de prevención y de acción. Esto es por lo que se refiere a la Directiva de Seguridad de Aprovisionamiento de Gas. El segundo
la segunda medida que hemos adoptado a nivel de la Comisión es la decisión para la notificación de los acuerdos intergubernamentales a la Comisión para que pueda evaluarlos antes de que se firmen. Lo que proponemos es una notificación automática de los contratos de suministro de gas de duración de más de un año. Esto lo he explicado antes, si los mercados afectados son lo suficientemente grandes como para afectar la seguridad de suministro. Consideramos que un mercado lo suficientemente grande si afecta al 40% del mercado en cuestión. O sea, me gustaría dejar muy claro que no se trata aquí de que la Comisión quiera espiar los precios acordados o cualquier otra práctica comercial legítima. Lo que queremos es identificar cláusulas que puedan tener un impacto en la seguridad de aprovisionamiento energético. ¿Qué cláusulas pueden ser estas? Volúmenes de gas contratados, puntos de entrada, volúmenes de tránsito a través de según qué infraestructuras, la posibilidad de que se hayan hecho contratos de exclusividad, es decir, situaciones de estas, ¿no? De lo que se trata es de tener una mayor transparencia en la situación de seguridad de suministro en cada región dada, y esto nos ayudará a identificar los casos que sea necesario actualizar o adaptar la evaluación de riesgos en función de las cláusulas de ese contrato de suministros y a tomar las correspondientes medidas de prevención. Esto que vale para los contratos que firmen las empresas con los proveedores, también vale para los contratos intergubernamentales que se concluyen entre los Estados miembros y los países proveedores de energía. El sistema actual no garantiza que los acuerdos intergubernamentales cumplan con la ley o respeten las políticas de la Unión Europea, y una vez que se firman suele ser demasiado tarde para suspenderlos o para modificarlos. Y de hecho, nuestra experiencia es que un acuerdo intergubernamental renegociado con éxito y que ha entrado en vigor generalmente no se cambia porque son las dos partes las que tienen que cambiarlo. La Comisión obviamente puede abrir procedimientos de infracción, incluso puede llevar al Estado miembro al Tribunal de Justicia, pero cuando se consigue algo, se consigue demasiado poco y demasiado tarde para rectificar el daño causado. Si consideramos que alrededor de un tercio de los 124 acuerdos intergubernamentales existentes actualmente contienen disposiciones que no cumplen la legislación de la Unión Europea, uno puede darse una idea de lo perjudiciales que pueden ser para los intereses de los ciudadanos que estos contratos se firmen sin que haya una supervisión oportuna de la Unión Europea. Por tanto, lo que ha propuesto la Comisión en su decisión es una evaluación obligatoria de cualquier acuerdo intergubernamental antes de su firma. ¿Cómo funcionará esto si el Parlamento y el Consejo lo aprueban? Bueno, la Comisión pedirá que cualquier acuerdo intergubernamental se le transmita. En un plazo de 6 semanas notificará al Estado miembro cualquier duda que pueda tener sobre la vigencia, o sea, sobre la legalidad del acuerdo respecto a la normativa europea del mercado interior, y luego se dará un plazo de 12 semanas para dar una opinión definitiva sobre la compatibilidad con el derecho comunitario del acuerdo intergubernamental en cuestión. Por supuesto, cada Estado miembro puede tener en cuenta esta recomendación o no. Es decir, no es que sea de obligado incumplimiento de la obligación. Obviamente, si hay una incompatibilidad con la legislación europea, la Comisión se reserva el derecho de abrir un procedimiento de infracción contra el Estado miembro en cuestión y de llevar al país en cuestión al Tribunal de Justicia. Yo creo que es en el interés del Estado miembro que firma este contrato y del Estado miembro del Estado tercero con el cual lo firma, que el acuerdo respete la legislación europea y que de esta manera no se tenga que llegar a estos extremos. La tercera medida que ha propuesto la Comisión es una estrategia para el gas natural licuado y el almacenamiento de gas. Bueno, los que conozcan el sector del gas, aquí hay muchos que lo conocen incluso mejor que yo, sabrán que la oferta mundial de gas natural licuado se espera que aumente en un 50% en los próximos años, y eso nos da una gran oportunidad para fortalecer nuestra capacidad de recuperación y diversificar
las fuentes de suministro de la Unión Europea y a la vez reforzar nuestra competitividad obteniendo gas a precios más competitivos. Para hacer eso necesitamos conectar la Unión Europea al mercado mundial de gas natural licuado mediante la construcción de la infraestructura necesaria para que esto sea una realidad. Cuando hablo de la construcción de infraestructura hay mucha gente que piensa que tenemos que construir nuevas terminales de regasificación. No nos referimos a eso sobre todo. Sí que es verdad que hemos identificado alguna nueva planta de regasificación que sería bueno construir, como por ejemplo la planta de Krk. Los croatas tienen la mala costumbre de llamar a sus ciudades con nombres que no tienen vocales, lo cual dificulta a los mediterráneos el poder pronunciarlas, pero la planta de Krk la podéis ver ahí. Yo recuerdo todavía cuando estaba en Porto de Energía hubo un accidente nuclear en la central nuclear de Krško. No sé si os acordáis de esto. Esa tenía una vocal al final, que era la O, pero las 4 letras que había antes eran también consonantes. Bueno, Krk es una isla que hay en el mar Adriático y esta isla pues permitiría mejorar la seguridad de aprovisionamiento en los Balcanes sobre todo. Pero lo que nosotros creemos que es importante no es tanto la creación de nuevos plantas de regasificación como las infraestructuras que permitan el acceso de las plantas existentes que están sobre todo en la parte occidental de Europa a aquellas zonas que son más vulnerables a la seguridad de aprovisionamiento. Y eso quería decir la construcción de algunas plantas en el Báltico, pero es mejorar la capacidad de interconexión entre Polonia y Lituania, pongamos por caso, o entre Lituania, donde se está construyendo una planta de gas natural licuado, y los otros 2 países de los Bálticos, o entre Estonia y Finlandia. Desde luego, el MidCat en este sentido tiene una importancia capital, porque España ya tiene 6 plantas de regasificación que permitían mejorar la seguridad de aprovisionamiento a la Europa central, también a la de Portugal, con la tercera interconexión entre España y Portugal que se ve en esta planta, ¿no? O sea, de lo que se trataría es de eliminar los cuellos de botella que impiden que la capacidad existente pueda llegar allí donde hay necesidad de aprovisionamiento de gas o mejorar la competitividad de los mercados en cuestión. Para que esta estrategia de gas natural licuado sea un éxito, lo que nosotros consideramos es que es necesario construir la infraestructura necesaria para permitir el acceso a los terminales de gas natural licuado existentes, completar el mercado interior del gas, utilizar los almacenamientos de gas natural más eficientemente y abrirnos a los mercados de gas natural licuado en países terceros, como por ejemplo las negociaciones que estamos tomando ahora con los Estados Unidos en el marco del Tratado de Libre Comercio, el TTIP. Uno de los capítulos importantes es el capítulo de energía, también con Australia, con Israel, con Chipre, con otros lados, renovar nuestras relaciones con Qatar, ver un poco qué es lo que podemos hacer para mejorar el acceso a los mercados internacionales de gas natural licuado, de manera que tengamos unos mercados más líquidos que no estén vinculados al precio del petróleo y que permitan que haya un poco más de competitividad en el sector del gas ahora que hay nuevos proveedores que están entrando en el mercado. Finalmente, quería concluir mi presentación a -4, como habíamos quedado, Arcadio, con la estrategia de calefacción y refrigeración en el marco de la Unión Europea. ¿Por qué estamos utilizando esta estrategia? Bueno, el sector de los edificios tiene un consumo de energía que es próximo o sea, la calefacción, o sea, el calor y el frío consumen aproximadamente el 70% de la energía que consumimos, ¿no? Y si queremos mejorar nuestra eficiencia energética y reducir nuestra dependencia exterior, es evidente que tenemos que atacar este problema. Para atacarlo tenemos que hacer una serie de cosas. Por un lado, facilitar la renovación de los edificios. Este era uno de los objetivos de la Directiva de Eficiencia Energética del 2012. El índice de renovación dentro de la Unión Europea es inferior al 1%. Lo que tenemos que cambiar es esto, porque tenemos un parque de edificios que en un 75% no son eficientes.
No tenemos que olvidar que según la Energy Performance in Buildings Directive, la Directiva Europea de Gestión Energética de los Edificios, a partir del 2020 todos los nuevos edificios tendrán que ser neutros desde un punto de vista de eficiencia energética. El problema que tenemos son los edificios existentes. Tenemos que desarrollar nuevos sistemas de calor y frío para los nuevos edificios. Nuestra idea es que ese sistema de generación de calor y de frío se haga con fuentes de energía renovables, mejorando la extensión, por ejemplo, de las bombas de calor o de sistemas de refrigeración renovables. En tercer lugar, queremos mejorar la cogeneración y la reutilización de la energía perdida a nivel industrial, pero esto no queremos hacerlo desde la Unión Europea top-down, sino bottom-up, con la participación de los consumidores, dando a los consumidores y a la industria la capacidad de que puedan opinar en nuestras decisiones. Finalmente, ¿dónde podemos encontrar más información? En este vínculo que hay aquí, la presentación la dejaré en vuestro ordenador, Arcadio. Tenéis las 4 proposiciones de la Comisión. Me gustaría señalar en el ámbito del gas y el calor que habrá una revisión sobre el uso de la electricidad. 2 directivas que se presentaron este año. Una es sobre el uso de la electricidad y la otra es sobre la eficiencia energética en los edificios. Habrá una revisión de la Energy Performance in Buildings Directive que establecerá objetivos más ambiciosos para la renovación de edificios. Lo dejo aquí, creo que tenemos 10 minutillos para preguntas, si os parece bien. Muchas gracias. Bueno, pues ahora toca, como dice Ferran, si queréis hacerle alguna pregunta sobre esto. ¿Podrías explicar, yo sí que te pregunto, qué plan tiene de aprobación o de transformación de esto en directiva o sea, el calendario que prevéis, ¿no? Que es un poco, antes de empezar a que te pregunten, si quieren. Bueno, esas son las diapositivas que quería preparar, pero no tenía la información segura. Tiene que seguir el procedimiento normal. Es decir, la Comisión puede presentar reglamentos, directivas y decisiones, pero todas tienen que aprobarse por procedimiento de codecisión. Es decir, que esto ahora se enviará al Parlamento Europeo y al Consejo, que tienen que establecer enmiendas, rechazarlo o modificarlo. Tanto el reglamento como la decisión. La estrategia es un conjunto de medidas que se van a tomar. Unas son legislativas y otras no son legislativas. Por ejemplo, en la estrategia de gas natural licuado, las medidas que proponemos son, por ejemplo, de ayudar a la financiación de la construcción de infraestructuras, como, bueno, aquí hay un artículo muy interesante que habla del plan Juncker, pero también a través del Interconnecting Europe Facility, que es un instrumento financiero con 54.000 millones que se ha destinado a la financiación de interconexiones. También a través del Servicio Exterior de la Unión Europea, con las negociaciones energéticas que estamos llevando a cabo, por ejemplo, con Australia, con Israel o con otros proveedores de gas, con Qatar. A través de la Dirección General de Transporte, con el acuerdo del TTIP. Y en el caso de calefacción y refrigeración, habrá una consulta para la aprobación a final de año de la renovación de la directiva de eficiencia energética en los edificios y sobre la utilización de la electricidad en el mercado interior. Muy bien. ¿Alguna pregunta que queráis hacerle a Ferran, que está encantado de contestarla? Sí, sí, la respuesta, desde luego. Sí. Bueno, si no ya te encargas de improvisarla. Mira, Luis. Sí, yo quería preguntar sobre la posición de la Comisión Europea respecto a la posible exploración y producción de gas no convencional, del gas no convencional que tantos están. El shale gas o tight gas o coal bed methane son 3 tipos de gases no convencionales. ¿Cuál es la posición de la Comisión con respecto a este tema? Es decir, la Comisión no está cerrada a la exploración de cualquier fuente de energía que podamos tener a nivel local. Es decir, entre las normas de la mejora de la seguridad de aprovisionamiento energético que tenemos es el incremento de la producción local de energía.
Dicho esto, lo que queremos es, si se utiliza esta fuente de energía, que hay un cierto potencial en algunas partes de Europa, Polonia netamente, pero se han hecho exploraciones en otras partes, en Gran Bretaña, incluso aquí en España, en el País Vasco, se hizo un poco de exploración. Lo que sí que se tiene que hacer es respetando la legislación medioambiental de la Unión Europea. Se tiene que hacer un estudio de impacto medioambiental y ver qué es lo que permite hacerse. Hay que ser realistas también. En la Unión Europea tenemos una densidad de población que no hay en otras partes del mundo. Y eso hace que cada vez que hacemos un proyecto de shale gas, siempre se suele hacer al lado de un pueblo, en mitad de... Imaginaos que se encuentra un magnífico pozo de shale gas debajo de la Plaza Mayor de Madrid, ¿no? Pues habría una cierta contestación popular a que se hiciera ahí se pusiera una torre y se hicieran agujeros y todo lo demás, ¿no? Y la verdad es que hay muy poco espacio, no es como en Estados Unidos, que tienen en el centro del país territorios extensos sin nada, ¿no? Entonces es más difícil de aquí. Pero no se excluye, es decir, si se respeta la legislación medioambiental europea, ¿por qué no? No estamos cerrados. Por supuesto, también corresponde a cada Estado miembro la decisión de cuál es su mix energético. Entonces, no es una cosa que promovamos, pero tampoco es una cosa a las que nos opongamos abiertamente. Una pregunta más. Alguna. Bueno. Luego le pones a... Muchas gracias. Te felicito por la excelente conferencia que has dado, muy interesante. En primer lugar, yo quiero advertir que no podemos olvidar una cosa. Estamos en I+D+D. Desde hace algún tiempo hemos añadido la F, que es fundamental. La F es formación, que supone educación y enseñanza. Entonces, en mi opinión, la clave está en que insistamos en esto. Y en esto tenemos que ser muy persuasivos, al mismo tiempo que muy insistentes, porque ahí está la clave. Si la sociedad se informa bien y además se prepara para aceptar cualquier tipo de decisión, todo caminará mejor. Sí, me gustaría hacer un comentario. No puedo estar más de acuerdo. Yo creo que ahí está la clave. Y de hecho, parece que usted sea consejero del vicepresidente Šefčovič, porque él introdujo, si miramos las 5 dimensiones de la política de la Unión Energética, veremos que se le ha dado a la investigación, la innovación y la competitividad, que también tiene que ver con la formación, el nivel de la misma dimensión que tenían las otras dimensiones de la política energética habitual, que serían la eficiencia energética, las renovables o el desarrollo del mercado interior de la energía. Es decir, que efectivamente ahora la Comisión le da una importancia mucho mayor a la investigación y al desarrollo. De hecho, en el programa Horizonte 2020, que quiere destinar 80.000 millones de euros a la investigación y el desarrollo, la energía es uno de los temas clave. Y ahí vamos a trabajar en muchos temas. Quizás un follow-up. En cuanto al frío y al calor, hay una cosa clave y elemental que parece mentira que no hayamos caído. El problema está en el aislamiento de los propios edificios, que es una cosa de la que realmente no nos hemos ocupado. Yo, desde que soy arquitecto, era para mí una inquietud que esto no se produjera. Yo, en todos los edificios que he proyectado, el aislamiento me ha preocupado mucho del primer día. Y los ahorros que he tenido energéticos han sido disparatados. Y el tiempo lo ha comprobado. Claramente. Renovación de edificios significa, sobre todo, mejorar el aislamiento de los edificios existentes. O sea que enhorabuena que fuera un pionero en este ámbito. Está muy bien. Buenas tardes. Bueno, igualmente como mi compañero, felicitarle por su brillante exposición. Soy Nuria Encinar. Mi pregunta es, según su intervención, el axial del nuevo reglamento es el principio de solidaridad, y centrado en la figura del consumidor vulnerable. Mi pregunta es,
¿el nuevo reglamento definirá el concepto de consumidor vulnerable o como la Directiva 2009/72 y 73 que deja esa potestad a los Estados miembros? Gracias. Pues deja esa potestad a los Estados miembros. Si te fijas lo que he explicado, los Estados miembros tendrán... A ver, ahí sí que he hecho un timing, pero es el timing que hemos propuesto nosotros, no es el timing que se tendrá que seguir a rajatabla. Es decir, a ver, ¿dónde estás? Ahí está. Es decir, de aquí al marzo del 2017, los Estados miembros tendrán que proponer cuáles han identificado ellos como consumidores protegidos. Es decir, que tendrán que ser ellos los que decidan un poco cuáles son. Nosotros creemos que es mejor este enfoque, porque claro, lo que para un sueco es un consumidor protegido, a lo mejor no lo es para un español. La climatología es distinta, la industria es distinta, hay cosas que pueden ser capitales. Por ejemplo, en los estados del este tienen plantas de cogeneración o de district heating muy extendidas, que para nosotros son muy inusuales. Para ellos, que el district heating esté asegurado es capital, porque es la única fuente de calefacción que tienen muchos hogares. Es decir, la diversidad de los Estados miembros yo creo que justifica que sean ellos los que decidan. Sí, pero la propuesta dirá que son los Estados miembros los que tienen que decidir. Sí, correcto. ¿73? Ah, la de 2010. Sí. Vale, sí, efectivamente, sí, se reitera. Eso no cambia. Lo que sí que cambia es el criterio de solidaridad como novedad. Es decir, ahí cada Estado miembro definirá sus consumidores protegidos, pero los Estados vecinos no tenían por qué aprovisionar a esos consumidores protegidos. Mientras que ahora, como la dimensión es regional, si hay un consumidor protegido en Eslovaquia y Eslovaquia no tiene posibilidad de asegurar el aprovisionamiento, Chequia, pongamos por caso, tendrá que dar prioridad a los consumidores protegidos eslovacos sobre sus clientes no protegidos. Sí, sí pasa, obviamente. Una discriminación también de los propios consumidores que hay que abastecer a los del país vecino y no a los míos. Claro. Pero esto es una cosa que los Estados miembros de cada región tendrán que discutir cuando hagan sus análisis de riesgos, porque serán comunes a la región, y cuando hagan sus planes de contención en casos de crisis. Y ahí, evidentemente, cada Estado miembro puede defender su derecho. Si resulta que Francia considera a los consumidores protegidos a todas las empresas de Francia, pues es posible que España diga, mira, guapo, perdón, no, lo he dicho a título abstracto. Si un país A considera que el país B ha utilizado, pues muchos podría ser al revés, ¿verdad? Pues entonces pues se quejará a la hora de negociar los planes de contingencia y los planes de prevención. Muy bien, sí. Di el nombre cuando Manuel Recio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Mi pregunta, primero quería felicitar a la Comisión por subrayar en la estrategia marco de la Unión de la Energía la componente regional, que es para mí, evidentemente, es algo muy importante. Y en este sentido quería preguntar si los grupos regionales que se han mencionado para el gas van a ser lo mismo para otros sectores, por ejemplo, para el sector relativas a las interconexiones eléctricas, porque para nosotros vemos el problema de una manera integrada, ¿no? Nos parecería un poco extraño si hubiera grupos diferentes para gas, para interconexiones eléctricas. Para España, quizá el tema del gas, pues nos encontramos en una situación mejor que las interconexiones eléctricas, y nos gustaría que los temas se pusieran a la vez en la mesa, dado que para el cumplimiento de algunos de los objetivos para el 2030 para España, como introducción de renovables, etcétera, pues se nos hace muy complicado con la situación actual de las interconexiones. Quería saber cuál era su opinión al respecto. Es una pregunta muy interesante y muy importante, creo yo.
compartimos el punto de vista del Ministerio en el sentido de que sí que hace falta una integración de las interconexiones tanto de gas como de electricidad, pero no tanto por una cuestión de seguridad de aprovisionamiento como para completar el mercado interior de la energía. No creemos que haya un riesgo de aprovisionamiento de electricidad, lo hay también, pero no tan grave por la falta de interconexiones eléctricas como lo puede haber de seguridad de aprovisionamiento de gas por la falta de interconexiones de gas, sobre todo en los países más expuestos, que serían esos 6 que tienen un único proveedor y una única infraestructura de aprovisionamiento. Dicho esto, sí que consideramos que es importante, y de hecho en el 2015, en enero de 2015, en febrero del 2015, junto a la Unión Energética, presentamos un plan de interconexiones en el que pedíamos que se alcanzara para el 2020 el 10% de inyección de capacidad instalada en electricidad también, y que se fuera más allá. Y ahí sí que la Unión Europea ha puesto dinero encima de la mesa para que esto se complete. En el interconector eléctrico que el presidente Rajoy inauguró entre Baixas y Bascanó, creo que también fue en el 2015. Ahí la Unión Europea ya ha puesto más de 200 millones en grant, y el Banco Europeo de Inversiones más de 300 en crédito. Es decir, que la Comisión está dispuesta a ayudar, y los instrumentos que hemos puesto, que he mencionado, el plan Juncker y todo eso, para interconexiones eléctricas o de gas, está al 100% sobre la mesa, lo podemos utilizar. Pero la directiva es específicamente para seguridad de aprovisionamiento de gas, porque ahí sí que, o sea, situaciones como la de las señoras búlgaras que no podían dar de comer caliente a sus hijos en interrupciones de suministro de electricidad, excepto el famoso apagón que hubo en Italia, ¿os acordáis? Por falta de interconexiones, no hemos encontrado una necesidad tan urgente, pongamos por caso. Por supuesto, yo invitaría al secretario de Estado o al ministro, cuando vaya a negociar la nueva directiva, que diga, oiga, ¿y seguridad de aprovisionamiento eléctrico qué? Yo estoy seguro que el vicepresidente Šefčovič y el comisario Arias Cañete serán muy receptivos a esta idea. Pero se tiene que justificar. Entonces, no vemos tanto riesgo a nivel de seguridad de aprovisionamiento eléctrico como de seguridad de aprovisionamiento de gas. Y a día de hoy esta directiva es únicamente para el gas. Pero es un buen punto. Yo creo que vale la pena en el Consejo ponerlo sobre la mesa. ¿Alguien más? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Julio César Gutiérrez. Yo quería hacerle una pregunta relativa al comentario que ha hecho usted respecto a las acciones de la Unión Europea, en cuanto a las negociaciones con terceros. Ha comentado el caso de Australia, de Estados Unidos, ha comentado el caso de Israel o de Chipre. Por tenerlos más cercanos, me gustaría conocer qué es lo que está haciendo la Unión Europea en el ámbito de las potenciales negociaciones con Israel o Chipre para acercar el gas de los yacimientos descubiertos Leviatán, Tamar o Afrodita de alguna forma a Europa. Gracias. Pues me gusta. Esta es una de las preguntas que me gustaría poder contestar con más detalle, excepto saber que es una cosa que está en la mesa, en las negociaciones con estas personas. Chipre es un Estado miembro de la Unión Europea. Nosotros confiamos que la reunificación de Chipre se pueda conseguir este mismo año. El presidente Juncker lo ha tomado como una... Yo lo sé, no será fácil, pero lo ha tomado como un objetivo. Estamos avanzando bien en este sentido. Si se produce, será una de las mejores noticias que ha habido. Si se consigue la reunificación de Chipre, la exploración de los campos de gas que pueda haber offshore en Chipre será mucho más fácil que ahora, con el país dividido en dos, ¿no? En el caso de Israel hay posibilidad, pero yo creo que más que para exportar es para su propio consumo o el consumo de la región. Egipto, Siria, si Dios quiere que algún día llegue la paz allí, pues también podría ser aprovecharlo. Para nosotros, los que tienen más potencial como proveedores de gas sería mejorar relaciones con Qatar, sobre todo, y explorar la posibilidad de que Irán, después del acuerdo que se ha alcanzado, puede ser uno de los proveedores del Corredor Sur. Obviamente esto no será para mañana, pero el gas que hay en Irán está ahí, se puede explotar a partir de ahora si se confirman las condiciones del tratado. Son las segundas reservas de gas del mundo, si no me equivoco. Está en el Mar Caspio, muchos de ellos. ¿Por qué no podrían llegar por el Corredor Sur hacia aquí? Otros proveedores de gas natural, yo creo que nuestros amigos norteamericanos en este momento están produciendo mucho shale gas.
con buena razón dan prioridad al consumo interno para reducir su dependencia exterior, pero yo creo que hay la posibilidad que también ellos puedan ser exportadores de gas. Esto es lo que dice la Agencia Internacional de la Energía, entre otros, y por qué no, Estados Unidos podría ser un buen proveedor de gas. El potencial de shale gas en Australia también es muy importante. Obviamente el mercado asiático, para ellos, por razones geográficas obvias, es más atractivo que el mercado europeo, pero si Australia ayuda al aprovisionamiento de gas al sudeste asiático, eso puede liberar gas de Oriente Medio para otros mercados. Por eso digo que Qatar está muy interesado en lo que podamos hacer. Las reservas de Qatar son muy importantes. No solo las de Qatar, en la región también está Irak, que puede aumentar su producción de gas. Irak puede tener gas que pueda exportar por gaseoducto, si los kurdos quieren, a través del sur de Turquía, o por gas natural licuado a través del Golfo. Entonces, hay muchas cosas que están pasando en el mercado del gas natural licuado. Yo creo que hay un gran potencial de desarrollo. Los propios argelinos, yo creo que esto, Arcadio, organizasteis algo con los argelinos, hablaban de su gran potencial de shale gas. Hablaban que podía ser como 10 veces lo que tienen en gas natural convencional. Y los gaseoductos los tenemos ya. Es una cosa que tendríamos que explorar. Esto podría ayudar mucho a la tercera pata de la seguridad de aprovisionamiento europeo, ¿no? O sea, una pata sería Rusia como nuestro principal proveedor. Noruega ya está muy bien interconectada. El desarrollo del corredor sur que nos permita llegar con garantías hasta el mar del Caspio, pero luego tenemos el flanco suroeste, que tenemos ya 2 gaseoductos, que tenemos 6 terminales de gasificación. Lo que falta son las interconexiones que nuestros amigos franceses pues se han comprometido a ayudarnos a tirar para adelante. La Unión Europea estaría dispuesta a ayudar a Francia en todo lo que fuera posible para hacer realidad esta interconexión, que desde luego beneficiará en primer lugar a Francia como en su diversificación de aprovisionamiento, pero puede ayudar al conjunto de la Unión Europea en caso de crisis de suministro, por ejemplo, de Rusia o de Noruega, porque las causas pueden ser de muchos índoles, no es únicamente geopolítica, puede haber un ataque terrorista contra una infraestructura importante, puede haber un problema técnico que inhabilite una infraestructura importante, y eso nos tiene que dar tener un buen abanico de posibilidades para buscar, ¿no?, alternativas a lo que ya existe. Y la Unión Europea, lo ha dicho el presidente Juncker, tuvo una cumbre con el presidente Hollande, el presidente del gobierno Rajoy y el primer ministro portugués aquí en Madrid, un poco reconociendo que el desarrollo de estas infraestructuras nos beneficia a todos. Y yo creo que vale la pena explotar esto. Yo creo que, Ferran, tenías, en el mapa que tenías de GNL, ¿no?, tenías los gasoductos fuera de la Comunidad Europea, ¿no? Por ejemplo, yendo al Caspio. Esos están también en la... esto era más... los rojos estos de aquí abajo, ¿no? Pero los rojos es más en el interior. Básicamente lo que proponemos aquí, como os decía, es decir, no es que haya insuficientes terminales de gas natural licuado. Hay muchos terminales de gas natural licuado, de regasificación estoy hablando. En nuestro plan de acción, más que el desarrollo de nuevas terminales, ¿veis? Las nuevas serían las verdes. Las verdes tendríamos 2 o 3 en el mar Báltico. Ahí, evidentemente, con la dependencia que tienen con Rusia está más que justificado. ¿No? Sí, los rojos son gaseoductos. Y ahí sí que hay un problema. Es decir, lo que queremos es que las terminales existentes puedan llegar al mercado. No construir nuevas que valen un dineral, sino que ya hay muchas que están infrautilizadas. El nivel de utilización de nuestras regasificadoras es un poco decepcionante, porque tiene mucha más capacidad si hubiera la necesidad de interconexión. Y es obvio que hay partes de Europa que podrían aprovecharse de esto si hubiera la infraestructura necesaria. De ahí la importancia que le damos al MidCat, que se ha identificado como un proyecto muy prioritario, que se puede beneficiar de financiación. Pero obviamente tenemos que ayudar también a nuestros amigos franceses a que puedan poner a punto pues su red de transmisión interior para que se pueda sacar el máximo potencial de este gaseoducto. Pero como veis, por ejemplo, la planta de regasificación de Krk no podría funcionar si no tenemos un interconector que evacúe este gas hacia Hungría y de Hungría a los países de Visegrado que tienen necesidad de ese gas. O
por ejemplo, la regasificación, hay una planta que está en el sur de Grecia, que podía aprovisionar de gas a Bulgaria en caso de que haya una interrupción del gaseoducto, creo que es Soyuz, el que viene hasta Bulgaria. Sí, mal es el de arriba. Uno de estos siempre tienen nombres muy simpáticos, Unidad, Amistad y cosas de este. Bien, pues el que aprovisiona a Moldova, Rumanía y Bulgaria, si se lo cortan, Bulgaria está muerta, pero si hay estas infraestructuras nuevas, permitirían que las plantas de regasificación que hay en Grecia pudieran aprovisionar de gas a Bulgaria, Arriba, sí. incluso a los países de las antiguas repúblicas yugoslavas, ¿no? Entonces yo creo que se tendría que hacer. Lo mismo con la planta de regasificación que se podría hacer en el Báltico, en la parte norte de Polonia, que podría ayudar a Lituania, y Lituania podría ayudar a Polonia con también su planta de regasificación. Es decir, que de lo que se trata es más de hacer tubos que de hacer plantas, ¿eh? Esta es un poco la idea que da el plan del LNG. Muy bien. ¿Queréis hacer alguna pregunta más? Si no, yo creo que, oye, Ferran, lo tenéis a vuestra disposición, ¿eh? Él nos mandó incluso esos papeles antes de salir para ver cómo los veíais y está a vuestra disposición para estas preguntas que queráis hacerle más detalle aquí o donde sea. Y darle las gracias a él y a la comisión siempre que vengan aquí a exponerlo. Vamos a darle un aplauso a Ferran. Muchas gracias. Muy bien. Y por hacernos con los cuadernos que nos hace propaganda, que también está bien.